Últimamente hemos visto algunos episodios de socavones en la región de Valparaíso, por ejemplo, también en la región de Atacama, producto a lo mejor de lluvias o a veces simplemente sin alguna razón alguna. Todo eso se lo vamos a explicar ahora acá en este video. ¿Por qué tenemos socavones en nuestro país? ¿Qué es un socavón? Bueno, un socavón es obviamente un agujero, podríamos decir, que ocurre en algún lugar de algún tipo de terreno específico, que por supuesto se va el terreno hacia abajo, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando en Viña del Mar, un terreno arenoso, un campo dunar, que es un sector un terreno que siempre está en movimiento. Un campo dunar es un sector que siempre tiene un movimiento constante, producto de la estructura que tiene, que principalmente es arena. Eso sumado a las precipitaciones, claramente genera un fenómeno que se va hacia abajo la tierra, por ejemplo, lo que llamamos socavón. Solamente hagan un simple ejercicio. Hagan la playa, un hoyo, por ejemplo, y échenle agüita por los costados con una botella y van a ir viendo que la arena se desplaza. La arena es una superficie muy móvil, por lo tanto rápidamente se mueve. Si a eso más encima yo le pongo un edificio encima, un gran peso encima, por más que tenga cimientos, y por debajo hay colectores de agua lluvia que a lo mejor no son capaces de soportar una precipitación como la que cayó el día sábado, que fueron más de 50 milímetros en 4 horas. Estamos hablando de 50 litros de agua por cada metro cuadrado del lugar, una precipitación muy abundante. El colector seguramente colapsó, comenzó a inyectar agua por abajo, eso reblandeció mucho más el terreno y generó este llamado socavón en un lugar habitado. Ahora yo me haría más que nada la pregunta, más que la lluvia, ¿por qué la lluvia ocurrió ahí? ¿Por qué tenemos un edificio plantado en un campo dunar? Un lugar que debería ser protegido, un lugar que debería ser un santuario de la naturaleza, donde vive también biodiversidad. No tenemos por qué instalar un edificio. Uno, porque finalmente después hablamos de que ocurrió un desastre natural. La naturaleza no genera desastres, finalmente es la vulnerabilidad del ser humano ante la amenaza natural. Tuvimos una amenaza natural, que fueron más de 50 milímetros en 4 horas, pero no tiene por qué estar puesto ahí un edificio. Si queremos ver el mar, vámonos a la playa, podemos acercarnos ahí cuando no hayan marejadas y ver el mar, pero finalmente esos lugares son de la naturaleza, son santuarios, tendrían que ser santuarios de la naturaleza, porque son sectores que se han formado a lo largo del tiempo, producto del clima también del lugar, y tienen que ser preservados. ¿Sabes por qué son importantes las dunas, los campos dunares? Los campos dunares son importantes porque finalmente se han formado producto del viento, de la erosión también que hay en todos los lugares de manera natural. El mismo viento trae la arena que viene desde las playas, por eso los campos dunares están justamente muy cerquita a lo que son las playas y se van formando a lo largo de muchísimos años. Por eso si nosotros lo destruimos, si nosotros le generamos afectación, estamos destruyendo un ecosistema que finalmente se formó a lo largo de muchísimos años, producto de la misma interacción del clima con la geografía del lugar. Además que en ellos viven una gran cantidad de plantas, biodiversidad, algunas especies también que finalmente las terminamos apartando del lugar, les quitamos su ecosistema y finalmente le podemos hasta quitar la vida por finalmente plantar un edificio en un lugar donde finalmente no tendría por qué estar, y además que afectamos nuestra propia vida, porque son lugares que están siendo muy amenazados producto de estos mismos movimientos que se generan por las fuertes lluvias que no llegaron por 14 años. Lluvias que teníamos en los años 80, en los años 90, pero que cuando no existían esta gran cantidad de edificios, por lo tanto son lugares que hoy en día están siendo muy vulnerables. Las lluvias que vienen claramente podrían seguir afectando. Vamos a ver cómo responde ese colector. Bueno, ahora están siendo evacuados. En mi criterio esos edificios tendrían que evacuarse esos días. Ojalá jueves y viernes no va a haber nadie en el lugar, porque seguramente va a seguir erosionando, puede seguir generando o ese mismo socavón más grande u otros socavones. Hay 3 días para actuar, lunes, martes y miércoles, en que hay que tomar acciones. Hay que tratar, probablemente no se pueda hacer mucho, pero tratar de hacer lo más posible para que ojalá ese edificio, ojalá no colapse, y finalmente después tomar decisiones más a largo plazo, investigaciones, para ver finalmente qué pasó y ojalá no vuelva a pasar, porque todo ese sector prácticamente está totalmente construido y ya ocurrió en un edificio que está a 800 metros de este otro, por lo tanto, ¿por qué no decir que podría ocurrir en otro? Ojalá claramente que así no ocurra, pero ante un pronóstico de más de 100 milímetros en la zona central, claramente podría ser un lugar muy vulnerable.